Amics de Revista de Societat, alguna volta s'han imaginat la vida contada per una taronja, en particular de la veritat navelina? Pues la portem en Revista de Societat perquè és el nou llibre de Jaime González, que en pseudònim és Kidel Mayway. El tenim així per a que ens conte esta peculiar història contat per una taronja. Així es presentem el llibre, en la portada molt curiosa i que ja dona a entreveure tot el que va passar dins del llibre. La vida del universo, Jaime, contada por una naranja. Así es. ¿Cómo se te ha ocurrido esto? Bueno, a ver, esto en primer lugar es un homenaje a nuestra tierra, que es uno de los lugares donde más se produce la navelina, y en segundo lugar es una metáfora donde cogemos una naranja y nos cuenta la historia de su experiencia y de su vivencia. Y es una metáfora que quizás tiene raíces más profundas porque ya en el banquete que está dedicado al amor de Platón, y se habla mucho del amor platónico, ahí se cuenta que antiguamente los seres humanos constituían una unidad y fueron partidos por la mitad. Y esto es lo que le pasa a Navelina. Navelina la parten por la mitad y es un poco la experiencia que vive el ser humano, que es partido por la mitad. Y a partir de esa experiencia vive separado, por una parte su razón y por otra parte su emoción. Entonces la Navelina nos va a representar un poco esta metáfora de la vida del ser humano que está partido por la mitad. Y a esto nos referimos cuando hablamos de la media naranja, ¿no? De buscar la media naranja. Sí, ¿no? Eso es muy popular, de buscar la media naranja, sí, y es una de las grandes inquietudes que tiene Navelina. Ella, cuando es partida por la mitad, pensemos nosotros que en la educación, en la raíz de nuestra educación, nos parten por la mitad cuando nos sugieren que tenemos que llegar a ser alguien en la vida. Cuando nos plantean esa idea, de alguna forma se nos desconocen lo que somos. Entonces lo creemos racionalmente, pero inconscientemente arrastramos un pesar de sentir que no somos nada. Entonces ahí hay un divorcio entre lo que sentimos y lo que pensamos. Y a partir de ahí es lo que le sucede a Navelina cuando la parten por la mitad, cuando la despojan de sus raíces y justamente la dividen en dos. Me resulta muy curioso que te hayas atrevido a escribir un libro con una naranja como protagonista, bien sea en tono metáfora. Pero, oye, qué curioso, ¿no? Aparte del homenaje tal, es todo tan bonito y tan... Sí, oye. Es que es muy representativo porque representa la relación que tiene en su búsqueda de media naranja. Navelina va a ir viviendo distintas experiencias. Por ejemplo, voy a mencionar una, que es esta sensación que la mayoría ha sentido alguna vez, que en una relación humana está dando mucho más de lo que recibe a cambio. Esa sensación la tiene Navelina y cuando revisa su relación se da cuenta, por ejemplo, que está con Mandarina. Y claro, esa mitad no es proporcional a la de ella. Entonces, cada relación que va a tener Navelina en el tiempo va a ser una relación con un perfil psicológico, con una realidad que refleja una cuestión profundamente humana. La metáfora tiene esa gracia de que nos habla no solamente hacia una razón, sino que también comprenderlo desde esa parte intuitiva, esa otra parte del cerebro que nos permite captar más profundamente estas relaciones que son más profundas. ¿Hablamos principalmente de una historia de amor o de varias historias de amor? Es un camino de búsqueda de la felicidad, una búsqueda constante de plenitud, que es una gran inquietud que tiene el ser humano de toda la época. Y en esa búsqueda, evidentemente que el amor es una gran presencia, siempre nos va a impulsar. El amor es una motivación constante, ¿ya? Y no lo podemos, de hecho la frustración es cuando el ser humano no puede expresar el amor, no puede expresar el afecto. Y la plenitud de alguna forma es cuando un ser humano puede expresar el afecto, puede expresar la comprensión. Entonces, son cualidades intrínsecas del ser humano que cuando se realizan, cuando se pueden expresar, realmente va alcanzando una plenitud. Y lo que sucede con Navelina, y esto es lo que sucede con todos los seres humanos, una naranja entera es resistente. Es una naranja que la podemos tirar al suelo y no se desangra, está siempre entera. Pero cuando la partimos por la mitad, de alguna forma queda expuesta, ya es fácil de exprimir. Pues con el ser humano pasa lo mismo. Cuando el ser humano tiene un divorcio interior, donde su razón va por un lado y su emoción va por otra, evidentemente que es frágil, está partido, es exprimible. Y es lo que le sucede.
Navelina ha conocido la sensación de no estar entera en ningún momento de su vida y con muchos indaga y reflexiona sobre el camino que significa vivir. Así es. La verdad es que muchas veces hablamos de la vida, pero lo que hablamos de la vida en función de lo que nosotros comprendemos de nuestra propia vivencia. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de la vida? Realmente lo que sabemos de nosotros como seres vivos. Entonces, es tan importante cuando Navelina hace esa introspección, ese camino interior, que va descubriendo su propia realidad. Y en la medida en que descubre su propia realidad, lo que está haciendo es descubriendo la vida. Jaime, muchísimas gracias y enhorabuena por este libro, con esta historia tan bonita, además con lo que encierra, con el significado que encierra y el homenaje a nuestra tierra, a Valencia. Jaime González, per als amics de Revista de Societat, qui del Maigüe com a pseudònim d'escritor. Però bueno, ja és una cara de sobra coneguda per tots vostès. Jaime, muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias por esta... Y recorden, amics, si te exprime no es tu media naranja. Ese consejo es important.